Bueno, ahora sí comenzamos la clase del día de hoy. Vamos a comenzar a tratar un nuevo tema, el tema titulado secado. Es un tema que están previstas aproximadamente 5 clases. Esperemos poder cumplir con el cronograma. Y bueno, sin más trámite ni introducción, vamos a la clase. ¿Están viendo todos una placa que dice secado? No, todavía no. Todavía no. No, o sea, no. Falta compartir, capaz. Ah, qué papa frita. Qué papa frita. Supongo que era así. Ahora sí. Ahí va. Quiero hacer una pequeña advertencia. Estoy en un lugar con bastante mala conectividad. O sea que si en algún momento se interrumpe o dejan de escucharme, les pido que me avisen de alguna manera. Bueno, sin más prólogos, vamos a nuestro tema de hoy. Lo que estoy proyectando allí es un texto, que yo no soy el autor, pero que siempre cuando inicio este tema me gusta leer. Como verán, tiene así como 3 párrafos. Cada párrafo refiere a 3 ideas o conceptos que me gusta explicitar y charlar un poquito con ustedes. Voy a primero leer el primer párrafo. El secado de sólidos es una de las operaciones unitarias más viejas y más comunes encontradas en diversos procesos en agricultura, cerámica, química, alimentos, pulpa y papel, minería, polímeros, textiles, y podría seguir haciendo una enumeración bastante extensa. Entonces, primer concepto de esto de secado, lo que es IBIS. Es una operación unitaria que uno lo puede encontrar en diversas aplicaciones industriales, diversas aplicaciones que no sean industriales, y es antiquísima, no lo dice allí, pero es una de las operaciones que se rastrean como que la humanidad comenzó a descubrir el secado fundamentalmente como una técnica para preservar alimentos ya desde la época de la Mesopotamia. Desde allí hay ciertos registros históricos que para conservar los granos de una cosecha hasta la siguiente se sometían a un proceso de secado natural. Pero ahí adentro del primer párrafo hay un concepto que es el de operaciones unitarias. Eso no sé si todos tienen más o menos claro a qué nos referimos cuando hablamos de operaciones unitarias. Y me voy a dedicar un par de minutos porque me parece un aspecto interesante. Primero, cualquier proceso industrial, en particular, y algunos otros que no son solo industriales, se pueden desagregar en operaciones unitarias, esto que se llama cambios físicos de la materia prima que uno esté considerando, y eventualmente reacciones químicas. Entonces, las operaciones físicas diría que están siempre presentes, y las reacciones químicas a veces sí y a veces no. Entonces, el concepto de operaciones unitarias, como dice, es que cualquier proceso de lo que sea puede ser subdividido en etapas consecutivas para obtener un producto partiendo de una materia prima. ¿Está? Una operación unitaria es una de esas etapas que involucra una transformación física. Y a continuación, un ejemplo del petróleo. El petróleo está en toda la parte extractiva, a nivel de pozos de petróleo. Luego está el transporte en buques, generalmente. Luego está el bombeo desde esos buques, la boya petrolera José Ignacio, hasta colocarlos en tanques. Luego hay que bombearlo a la refinería, luego hay que calentarlo para disminuir su humedad y seguir bombeándolo. Luego subirle mucho más la temperatura hasta entrar a la etapa de destilación. Estuvimos viendo un poquito con Eduardo, y yo les presenté alguna cosa de la primera torre de destilación endosférica. Después está la destilación, que fue uno de los temas en los cuales nos concentramos en las clases anteriores, y los vapores que salen por la cabeza se ven condensados. Cada una de esas transformaciones físicas son una operación unitaria. Otros ejemplos de operaciones unitarias que ustedes ya han visto en la mayoría de los casos es el intercambio de calor. Ustedes vieron ya
profusamente intercambiadores de calor, serpentines, camisas y tubos, en transferencia en el semestre anterior. Vieron el tema de transporte de fluidos en la asignatura justamente fluidodinámica. En este curso vimos destilación, ahora vamos a ver secado, vieron evaporación, estuvieron viendo hasta la clase anterior la humidificación, vieron en el semestre anterior absorción de gases, no vieron sedimentación y no sé si la van a ver. Justina, ¿estás por ahí? Sí, ya volví. Ya mandé a todos los que estaban en la otra sala para acá. Como soy una persona muy anciana, no sé si hoy ven el tema de sedimentación en alguna asignatura curricular. Sí. No me acuerdo en cuál, pero lo vi. En algún lado, bueno, bien. O sea, que se ve, no me acuerdo en qué materia, pero lo ven. Cada uno Ok. se da una segmentación por arriba. ¿Cómo repetir? Porque pasa que te escucho muy bajito. En Kika 1, en TISI. En Kika 1, perfecto. Y bueno, tendrán la oportunidad de verlos y si no, tendrán la oportunidad de sentarse a estudiar y aprender un poco. Bueno, simplemente volvemos al primer párrafo de esta frase, ¿no? Que son una operación unitaria muy difundida, muy antigua. Lo segundo, que parece un poco contradictorio con esto que yo digo, que son muy antiguos, es también una operación, es una de las operaciones más complejas y menos comprendidas debido a las dificultades y deficiencias en las descripciones matemáticas de los fenómenos simultáneos y con frecuencia acoplados y multifásicos de transferencia de calor, materia y momento en un sólido. Ustedes han visto operaciones de transferencia de calor. Lo que vimos en operaciones de Jorge, Eduardo habla. Hola, Eduardo. ¿Cómo estás? Si me dejas hacer una única interrupción, Adelante. una única, de atrevido. Interrumpa. Que no sea única, que sean muy varias. Yo lo que creo que secado debe ser el tema más importante que nos diferencia, personalmente lo digo, a los ingenieros químicos de los demás químicos. O sea, la parte de transferencia de masa, eso yo lo he insistido, yo creo que es la diferencia saber estas cosas, muchachos. Esa es mi humilde opinión, porque después otro de los temas se ven en otras carreras de ingeniería. O sea que secado, sobre todo transferencia de masa, humidificación, secado, destilación, son, digamos, que las que hacen la diferencia en esta carrera. Así que tratemos de aprovechar al máximo la clase de Jorge. Gracias. Gracias, Eduardo. Sí, comparto el concepto con Eduardo, que uno de los temas que nos distinguen, no es el único, pero hay alguno más, pero en cuanto a la formación, a los ingenieros químicos, ingenieros de alimentos, es la parte de las operaciones de transferencia de masa. Allí entramos más en detalle. Bueno, nos da un cierto perfil. Pero volviendo al párrafo ese, ustedes vieron operaciones de transferencia de calor, por una parte. Vieron operaciones de transferencia de masa, absorción, por ejemplo. En destilación, donde también había transferencia de masa y de calor, recordarán que hicimos una simplificación en McKay-Thiel, que eran los flujos equimolales, que de una forma terminaron siendo que las entalpías que se intercambiaban en cada plato, básicamente el intercambio se anulaban uno con otros. O sea que ahí en el plato no aparecía un poco la importancia de los cambios entálpicos. Acá en secado, simultáneamente vamos a tener que manejar las dos transferencias, las de masa y la de calor. Como comentario que lo verán en todo lo que tiene que ver con transferencia de momento, en los cursos de transferencia de masa lo que ven son bajo el título pérdida de carga intercambiadores de calor, pérdida de carga en torres de absorción, pérdida de carga en torres de enfriamiento, en torres de destilación, etcétera, etcétera. Acá, en este tema no vamos a ver para nada pérdida de carga, pero por decir un ejemplo bien sencillo del tema secado. Generalmente hay un ventilador que impulsa aire para secar algo. Por supuesto que ese aire recorre todo un circuito y consecuentemente el ventilador habrá que dimensionarlo para que el aire recorra ese circuito en la velocidad que uno quiere. En esta parte del curso no vamos a entrar en eso, pero está presente simultáneamente. ¿Está?
Y el último párrafo que me parece bastante interesante es que dice, por lo tanto, el secado es una amalgama de ciencia, tecnología y arte, entendido arte como el know-how basado en observaciones experimentales extensivas y experiencias en operación, y parece continuará en esta situación al menos en el futuro próximo. Entonces, resumen, es una operación súper difundida, súper antigua, bastante difícil y compleja, por lo tanto, todavía hay algunos aspectos que recaen en la experimentación concreta del producto que uno está secando. Esa frase no la dije yo. Yo se la robé al señor Arun Muhumdar, que ustedes, por supuesto, ese nombre no les dice por qué decir nada. Créanme que es uno de los popes, o es uno de los referentes a nivel mundial de este tema, editó este handbook de donde yo saqué la frase de su prólogo, edita un paper, un journal dedicado exclusivamente a secado, da conferencias, es un profesor, bueno, súper reconocido. Así que bueno, en principio hay que creerle a este buen señor. Y con un corolario de esto, comentario, el secado no es una disciplina per se. Distintas aproximaciones en distintas áreas de conocimiento y de práctica profesional manejan más o menos cualitativamente o más o menos cuantitativamente los aspectos de secado, que hacen distintos aportes desde distintos ángulos. Así que bueno, es un campo bastante diverso en cuanto a las personas que participan de él. Algunos productos, de varios de ellos creo que de su vida, de su experiencia personal, que son productos secos. Comencemos con uno, creo que conocido por todos, no intento hacer de propaganda de ninguna marca, pero eso es jabón en polvo. Todos, o la gran mayoría de ustedes, conoce el producto jabón en polvo, que se utiliza, por supuesto, para lavar ropa. El jabón en polvo es uno de los ejemplos medios paradigmáticos, y es que para fabricar jabón en polvo, uno lo que hace es dispersa en agua a los componentes, los tensoactivos, las cargas, etcétera, 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 y después lo seca para que luego en el momento de uso, en su lavarropas, usted le vuelve a agregar agua. Es una especie de sinsentido energético, gastar energía para sacarle el agua, para luego aportarle el agua. ¿Por qué sucede esto? Es una brevísima historia. En los albores de los jabones en polvo, no tanto en los albores, se los dosificaba con proteasas, lipasas, para mejorar el rendimiento del lavado y poder retirar la grasa y eventuales manchas de distintas cosas de la ropa que iban a lavar. Esas enzimas eran inestables en medio acuoso, y eso fue lo que impulsó la fabricación de jabones en polvo para luego que estaban en el formato polvo dosificarle esas enzimas. Eso ha evolucionado, y particularmente en nuestro país recién está llegando en los últimos años, el jabón líquido para lavar ropa, con mayor o menor difusión. Hoy por hoy en la góndola del supermercado ustedes encuentran los dos tipos de jabones. ¿Está? Pero básicamente es un producto que una de las etapas importantes en su producción es justamente el secado. Probablemente ustedes estén en su casa sentados en una silla de madera o apoyando sobre un escritorio de madera, o tendrán ventanas de madera, pero la madera es un producto súper difundido, en los cuales se lo seca. Se lo seca fundamentalmente para darle mayor resistencia mecánica y mayor resistencia al ataque de insectos, y alguna otra razón más. Pero básicamente, para obtener madera vendible, se tiene que secar. Otro producto de la experiencia diaria son los fideos, la pasta seca. En la pasta seca ocurre algo similar a lo que le mencioné con el jabón en polvo. Para hacer pasta seca, lo primero que se hace es pasta, mezclando, entre otras cosas, agua y harina. Y luego se lo seca, para que usted luego le agregue los fideos, se la va hirviendo y se los come. ¿Está? Bien. ¿Cuál es el objetivo en este caso? Preservación del alimento. El tiempo de vida útil de los alimentos crece bastante, y en muchos de ellos,
si tienen poca humedad. Vamos a volver sobre este tópico un poquito más adelante. Esto no necesariamente es nuestra experiencia diaria. En las plantas de tratamiento de efluentes, ya sea efluentes sanitarios o efluentes industriales, algunos procesos son aerobios, ustedes tal vez no lo conocen, pero lo van a conocer próximamente, y una de las cosas que generan son lodos. Esos lodos se deben deshidratar antes de disponerse por muchas razones, pero fundamentalmente razones de costo. Por lo tanto, en eso cuyo objetivo es tratar efluentes, se generan lodos que deben ser secados. Esto se parece bastante a tomates deshidratados. Otro producto alimenticio. Otro producto alimenticio más exótico que nosotros no consumimos, calamares deshidratados. Cuero. En la industria del cuero, en la industria textil, hay varias etapas en las cuales, en el caso del cuero, desde la vaca hasta el uso, pasa por la parte de pelambre, o sea, donde se le retira el pelo, luego se curte el cuero, que es un proceso en el cual se le aporta algunas propiedades del uso, de flexibilidad, los cueros, etcétera, etcétera, y en algunas oportunidades se tiñen o no, pero siempre se terminan secando. A ver si, no sé si logran ver esto que está aquí, que es como un gran marco. Ese marco tiene extendido el cuero. Y la razón por qué se seca así el cuero es que el cuero se comercializa por unidad de superficie, en particular en pies cuadrados. Entonces, uno seca el cuero y la intención es que se contraiga lo menos posible para que tenga un mayor pietaje. La palabra pietaje viene de pie cuadrado. ¿Está? Se secan unos secadores especiales que se llaman toggling, pero bueno, no importa. Bueno, otros alimentos. Estas son unas frutas deshidratadas, de colores bastante bonitos, y por eso puse la foto ahí. ¿Está? Bien. Entonces, con esto cierro la primera parte, que es la diversidad de productos deshidratados que hay. A mí me gustaría aclararte el café instantáneo, Jorge, también. Otro de los logros, café instantáneo. O la leche en polvo, que también leche en polvo. No, la lista, no digo que infinita porque ya sería tonto de mi parte, pero es muy, muy grande de productos deshidratados. Muy, muy grande. Y bueno, y ahí la importancia de esta operación unitaria, y de última, por eso está nuestro programa de estudios, alojado en la materia de transferencia de calor y masa, porque fundamentalmente queda definida por las transferencias de calor y masa, casualmente. Pero es muy, muy, muy amplia la cantidad de productos. Bueno, así que con esto cierro. Mire, trate de entusiasmarse porque es relativamente probable, no necesariamente probable, que usted se tope en su vida profesional con algún producto deshidratado que tenga que deshidratar. ¿Está? Acá viene una breve historia de cómo esta operación cobró interés académico en investigación y desarrollo. Hay un primer punto que es lo que se conoce como la crisis del petróleo. Ustedes no estaban nacidos, yo estaba nacido por algunos años, pero tampoco tantos, cuando en este planeta ocurrió una cosa que fue un sacudón para todo el mundo. El barril de petróleo que salía a menos de $10, de repente pasó a valer 20 y pico, con lo cual causó una gran conmoción a la escala planetaria. Hoy nos encantaría ver, Eduardo, conseguir barril de petróleo a $20. ¿Qué te parece? ¿Vos comprarías, Eduardo? Y bueno, igual en la clase de energía de calor y masa 1, ¿se acuerdan que vimos la crisis del petróleo? No sé si recordarán, la primera clase de este conglomerado que es transferencia de calor y masa, que es habla de energía, vimos la crisis del petróleo. Así que es verdad, y va a seguir subiendo, Jorge, definitivamente. ¿Puedo decir que compre unos barriles y invierta dinero ahí que voy a ganar? Es un buen negocio, es la especulación. Precisamos los tanques, nada más, que también la inversión es un poco elevada, pero bueno. Sí. Elevada.
Bueno. Entonces, razón, volviendo esto fue en el año 1973, si no me acuerdo mal, pero por ahí. Eso causó en primera instancia, como vamos a ver, yo creo que es la próxima diapo o la siguiente, la operación de secado es una operación que se conoce como energéticamente intensiva. Evaporar agua, pasarlo de estado líquido al estado de vapor, necesita energía, y necesita cantidades importantes de energía. ¿Está? Entonces, una de las razones por las cuales se empezó a desarrollar esto, investigar si se podían disminuir los costos energéticos de esta operación de secado, fue lo que comenzó a impulsar la investigación y desarrollo. A eso se le fueron superponiendo otros aspectos, la calidad del producto, el aumento de productividad de estos equipos, el desarrollo de nuevos productos y procesos, y últimamente la mejora desde el punto de vista ambiental, porque se lo podrán imaginar, en principio van a ver que, como mencioné hace un par de minutos, esto de secar, en la inmensa mayoría de los casos, implica calentar aire para que el aire caliente entre en contacto con lo que uno desea secar y luego eso va a la atmósfera. Como acabo de decir, va a la atmósfera. Ahora, a veces junto con el aire que va a la atmósfera van otros productos diversos, dependiendo del producto que uno esté secando, que no son tan amigables con el medio ambiente. Entonces, bueno, hay otro desarrollo desde este punto de vista que es el medio ambiental. Y acá lo que es mi intención era mostrarles cómo ha evolucionado la investigación y desarrollo en esta temática. Por una parte, decirles que artículos que tengan la opción de secado, uno lo encuentra en diversas journals, diversas revistas. Hay alguien que abrió el micrófono y está produciendo un ruido. Hola, gracias. Y ahí una forma bastante torpe es agarrar un journal específico de secado, las Drying Technology, y fue poniendo año a año la cantidad de páginas de ese journal. No pude ponerla del 2020, porque como esta publicación la recibimos en la facultad, y bueno, lo que hago es en diciembre de cada año voy y me fijo cuántas páginas se editaron. En diciembre de 2020 seguimos en pandemia, pero estamos en pandemia, por lo cual no puedo poner el dato allí. Pero más que nada es una forma más o menos, abro comillas, objetiva, aunque bastante simplota, de ver cómo ha crecido toda la investigación y desarrollo en estos temas. Comencemos a formalizar un poco. Con esto lo que vimos hasta ahora es la introducción al tema secado. ¿Ok? Vamos a comenzar a formalizar un poquito más el abordaje del secado. Y entonces, comencemos con una definición. La operación de secado es una operación de separación. Como tantas operaciones de transferencia de masa, donde nos interesa separar algo de una mezcla de ese algo con otras cosas que en principio no nos interesa. Aquí el que nos interesa separar normalmente es una sustancia volátil que en el curso, lo que vamos a ver en el curso, esa sustancia volátil va a ser agua. Para separar esa sustancia volátil, lo vamos a hacer por medios térmicos, dando calor. Y una vez que esa sustancia volátil, el agua, sale de ese producto que queremos secar, es arrastrado por la corriente de gas, que normalmente es el que le transfiere también el calor. ¿Está? Y con eso se obtiene el producto seco. O sea que la definición, la palabra separar, está bastante aumentada justamente para que vean eso. Desde el punto de vista de las operaciones de transferencia de masa, es una operación más de separación. ¿Está? Ni más ni menos. Repitiendo esto que estuvimos viendo yo, esto de separar una sustancia volátil implica transferencia de calor, transferencia de masa y movimiento, y en sistemas multifásicos. En particular, nosotros vamos a trabajar dos sistemas de dos fases, un sólido que está húmedo y un gas que arrastra el agua que se evapora o que se seca. Una leve argumentación, breve argumentación de para qué secamos las cosas. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué tenemos que secar las cosas? Hay varios. Algunos en algún producto son más de uno, en otros son uno solo. Comodidad de uso. Sales, fertilizantes, hay una serie de productos a nivel de industria,
por poner un ejemplo, nosotros en nuestros hogares difícilmente, yo nunca lo consumí, huevo en polvo. Ahora, es un producto que a nivel industrial, en la industria de alimentos, se usa porque es mucho más fácil de transportar, es mucho más fácil de conservar. Resumen, comodidad de uso del producto. Disminuir costos de transporte. Ahora, retomando el ejemplo que Eduardo tiró ahí arriba, que es la leche en polvo. Muy brutalmente hablando, en un litro de leche, el 90% es agua. Y el otro 10% es algo que no es agua, que se conoce como leche en polvo o leche. Los costos de transporte, no digo que se reduzcan a la 10ª parte, pero se reducen muchísimo si uno transporta leche en polvo en lugar de leche fluida. Además de la conservación del producto. Entonces, difícilmente usted exporte leche fluida. Han ocurrido algunas excepciones en el pasado más o menos reciente de nuestro país de exportar leche fluida o leche líquida. En general, el mundo se comercializa leche en polvo. ¿Está? El caso de la leche en polvo también califica la conservación de los alimentos. En general, ya lo mencioné, los alimentos se conservan mucho mejor si están deshidratados. Otros, como el que mencioné, el jabón en polvo con enzimas, lo que preservan es la conservación de ese producto. Y después hay otros que son costumbres de uso, mejora de propiedades mecánicas, como el caso de la madera, etcétera, etcétera. Y otros pueden haber, y las hay, otras razones por las cuales es necesario secar algo. ¿Está? Pero con esos 4 puntos quiero por lo menos transmitirle esa idea. Porque en algunas ocasiones hay que secar un producto. Segundo, que lo dijimos por allí, que la operación de secado es una operación energéticamente demandante. Y ahí tiene una tablita, agarrándome de lo que ustedes ya saben de evaporadores, de cuánta energía se necesita para evaporar 1 kilo de agua, expresado en kilocalorías. Y bueno, tenemos evaporador de 1 etapa, 2 etapas, 6 etapas con termocompresión, 6 etapas con recompresión, y arrancamos en 620 kilocalorías y terminamos en 52 kilocalorías. O sea, todo lo que vieron ustedes de eficiencia energética o economía en la evaporación, el objetivo es este, bajar la cantidad de energía que uno necesita para retirar 1 kilo de agua. Y fíjense en el caso particular del secado en una torre spray. Se necesitan hasta 1400 kilocalorías para retirar 1 kilo de agua. ¿No? ¿Cuál es la razón más o menos fundamental de esta baja eficiencia energética? Porque por la chimenea del secador usted lo que tira al ambiente es aire caliente. Que reenfocado de otra manera usted está tirando a la atmósfera energía. Básicamente. Entonces, eso ilustra esta tabla que tenemos allí, por qué la operación de secado es energéticamente intensiva. Como corolario de esta tabla, la recomendación general es, si usted tiene que separar agua de un producto, o algún solvente de un producto, trate de hacerlo primero por cualquier otro medio. Decántelo, filtrelo, si es un líquido como el caso de la leche, para fabricar leche en polvo, primero va a un tren de evaporadores. Esta leche que yo les decía que es más o menos 10% leche, 90% agua, primero la mayor cantidad de agua se la retira por evaporación en un sistema de múltiples efectos. Y luego, cuando ya llega, grosso modo, una concentración de 50% agua, 50% sólido, allí va la etapa de secado de una torre spray. Pero repito una vez más, la recomendación general es trate de sacar el agua por cualquier medio que no sea el secado. En caso que no la pueda retirar, bueno, va a tener que secar y consecuentemente gastar bastante energía. Vamos a ver ahora algunas definiciones
específica de la parte de secado. Concentrémonos primero en la definición de humedad en base húmeda, que suele ser la más habitual. Cuando uno dice que esto tiene una humedad del 20%, generalmente lo que está diciendo de cada 100 unidades de masa, 100 kilos, 100 gramos, 100 libras, el 20% es agua. O sea, 20 libras o 20 kilos o 20 gramos son agua. Cuando hemos secado, es de uso trabajar con humedades en base seca, cuya definición es la que está allí. Es la masa de agua dividido la masa del sólido seco. Mientras que en la humedad en base húmeda lo que va en el denominador es la masa de sólido húmedo. La masa de sólido húmedo es la masa de sólido seco más el agua que lo acompaña. ¿Está? ¿Por qué es de uso esto? Y ahí una pregunta a todos ustedes. Espero que alguno se recuerde. ¿Por qué cuando ustedes vieron citrometría o vieron torres de enfriamiento, cómo se expresaba la humedad del aire? ¿Se acuerdan? Por unidad de masa de aire seco. Correcto. En el numerador que iba la cantidad de agua. Y en el denominador iba, en lugar de ser la masa de sólido seco, va la masa de aire seco. Bien. Y ahora la pregunta por el $1.000.000. ¿Por qué? ¿O cuál era la ventaja o por qué se expresaban las humedades del aire de esta forma? Kilos de agua por kilo de aire seco. O gramos de agua por gramos de aire seco. No Porque es era lo que porque se el conserva. flujo variaba total. Justo respondieron dos y no pude intentar ni dar dos respuestas. Así que les Porque pido... es lo que se conserva, el aire seco o el sólido seco. Lo que permanece constante. Es lo que permanece constante. Entonces, cuando uno va a hacer balances de masa, en el caso del aire, uno pone flujo de aire seco y multiplica por la diferencia de humedades entre la entrada y la salida del equipo, por decir algo. Lo mismo ocurre para el balance de masa, en este caso de agua, que se evapora. Va a ser el flujo de sólido seco multiplicado por la diferencia de humedades entre entrada y salida. ¿Quedó clara esta idea? La argumentación de por qué la humedad se expresa en base seca es simplemente porque es lo que se mantiene constante y al momento de hacer balances de masa queda muy fácilmente su expresión analítica. ¿Está? Por supuesto que uno de la definición en base seca puede obtener la definición en base húmeda y viceversa. A eso hacer unas cuentitas, despejar uno en función del otro. Comentario dentro del comentario. Hasta puede sonar a tontería. Usted cuando expresa la humedad de algo en base húmeda, el valor nunca puede ser mayor a 100. A ver, la humedad, 99% significa que 99 es de agua y 1 de lo que no es agua. En base seca, sí puede ser mayor a 1, mayor a 100. ¿Está claro? Porque yo puedo tener más agua que sólido seco. Retomando una de las diapos que vimos de las maderas. ¿Se acuerdan que al principio de productos a deshidratar estaba la madera? Para que ustedes tengan idea, para pasar desde el árbol hasta la tabla, primero hay que hacer trozas. Las trozas son, valga la redundancia, trozos de ese tronco, de más o menos 3 metros de largo y el diámetro que tenga el tronco, que luego van al aserradero y se transforman en tablas. La humedad de esa madera depende de la especie, depende de la edad que tenga el árbol, depende de dónde estaba el monte, pero para tener una idea es más o menos igual cantidad de agua que igual cantidad de madera seca. O sea que humedad en base seca igual a 1 o igual a 100% en base seca es normal. ¿Está? Y puede ser mayor, puede ser 120%. ¿Ok?
Y ahora vamos a ver tres definiciones que son termodinámicas y una que es operativa. Vamos a empezar con la unidad de equilibrio. Usted tiene vamos a trabajar siempre sobre la idea de un sólido que está uno. Después vamos a ver algún caso que es un líquido también, pero a los efectos de fijar algunas ideas, tengamos en la cabeza que estamos hablando de un sólido. ¿Está? Yo tengo volvemos al ejemplo de la tabla, por decir algo. Tengo una tabla de madera que está húmeda. ¿Está? Lo pongo en una habitación que tengo la temperatura y la humedad controlada. Pongamos clásico, condiciones de un ambiente, 20 grados y 60% humedad relativa. ¿Está? Esa tabla cuya humedad inicial en base seca era 1, por lo que yo le argumenté hace 30 segundos, va a empezar a secar. Y tardará un segundo, un día, un mes, un año o una década, pero al final esa tabla va a estar en equilibrio con las condiciones de esa habitación a 20 grados y 60% de humedad relativa. Y en esas condiciones uno dice que la tabla está seca. Bueno, no está seca. Tiene una cierta humedad, que es la que está en equilibrio con la humedad del aire, que está a 20 grados y 60% de humedad relativa. Esa humedad que tiene la madera es la humedad de equilibrio. Si ahora saco la palabra madera y pongo cualquier otro producto, básicamente la humedad de equilibrio es la humedad del sólido que está en equilibrio con aire en condiciones dadas de humedad y temperatura. ¿Está? Comentario dentro del comentario. Esto que lo mencioné al pasar. Generalmente cuando uno dice esto está seco, en general no está seco, entendiendo por seco que no tiene agua, sino que tiene un poco de agua. ¿Sí? Si tenemos un ejemplo doméstico y ramplón, secar la ropa, uno toca el lava, seca la ropa. Cuando dice la ropa está seca, en realidad el textil, sea algodón, poliéster, sintético, etcétera, etcétera, entra en equilibrio con el aire ambiente, y por lo tanto no es que esté seca, sino que tiene la humedad que está en equilibrio con ese aire ambiente. ¿Está? Bien. Las otras definiciones vienen a tener en cuenta cómo está el agua contenida en el sólido. ¿Está? Cuando el agua se dice, cuando la humedad o el agua está no ligada, significa que básicamente la molécula de agua no interacciona de ninguna manera con la molécula del sólido. Por lo tanto, a todos los efectos, es como si, repito, como si fuera agua líquida. Y la presión de equilibrio, esa agua que está dentro del sólido, si es igual a la del agua pura, a la misma temperatura, a eso se le llama humedad no combinada o no ligada. Como contracara a eso, cuando las moléculas de agua interactúan con las moléculas que forman los distintos productos que forman el sólido, distintas especies químicas, como ahí está ligada al agua, la presión parcial de equilibrio va a ser menor a la del agua pura. Y entonces, a eso se le llama humedad combinada o ligada. Repito, las tres son definiciones termodinámicas. Y por último, esta ya no es termodinámica. Se llama humedad libre al agua que puede eliminarse de un sólido empleando aire de determinada temperatura y humedad relativa. ¿Mm? Eso es, la humedad libre es lo que yo le puedo retirar. Y lo que yo le puedo retirar a ese sólido que está húmedo depende de las condiciones del aire. Y eso es la humedad libre. Vamos a rever o volver a ver estas definiciones en esta curva. Comentario 1 de esta curva. Comentario 1 de esta curva es, esto es una curva de equilibrio. Al igual que ustedes cuando veían en absorción gaseosa, la solución de agua amoníaco que estaba en equilibrio con aire, y el amoníaco se transfería de la fase líquida a la fase gaseosa, o al revés de la fase gaseosa al amoníaco, tenían la denominada curva de equilibrio. ¿Se acuerdan?
cómo eran esas curvas de equilibrio. A ver, vamos. Si me da un segundo, quizás yo armo esto rápidamente. Si me dejan un segundo. Bueno, ¿están viendo una especie de pizarroncito? Sí, Jorge. Bárbaro. Entonces, volvamos a absorción gaseosa. Esa es la línea de equilibrio. Creo que así es como la denominamos. ¿Se acuerdan que se tenía en abscisas esa línea? Que alguien me responda, porque estoy llamando a la doctora Secchi para que les anule la ganancia del curso de transferencia de más a 1. Relación molar. Claro. Supongamos que seguimos con la idea del amoníaco. Fracción molar de amoníaco en el líquido. Bueno, qué mal que hago esto. Y acá, fracción molar de amoníaco en el vapor, ¿no? Bárbaro. Voy a decir lo mismo que acabo de decir. En abscisas, la concentración en una de las fases del producto que se transfiere, y en ordenadas la concentración de ese producto que se transfiere en la otra fase. ¿Sí? Bárbaro. Entonces, vamos de vuelta. ¿Están viendo nuevamente la isoterma de absorción? No. Seguimos viendo el pizarrón. Ay, que toqué mal, joder. Ahora, Ahora sí. bárbaro. Entonces, retomo. Esto es una curva de equilibrio. La curva de equilibrio tiene en abscisas la concentración del producto que se transfiere en una de las fases. Una de las fases es el sólido, por ejemplo. El producto que se transfiere es agua. Una forma de expresar la concentración de agua en el sólido es la humedad. Es una definición de concentración. En las ordenadas, ahí dice actividad. Dentro de 3 minutos vamos a profundizar en lo que voy a afirmar a continuación. Actividad de agua es igual a humedad relativa del aire dividido 100. Concédanme 2 minutos para explicar de dónde sale esto que acabo de escribir. ¿Ya? La definición de humedad relativa, ustedes ya la conocen, de ciclometría, y es una forma de expresar la concentración de agua. En realidad es la presión parcial de agua dividida la presión parcial del agua pura a esa temperatura multiplicada por 100. Eso es la humedad relativa. ¿Sí? Es una forma de expresar la concentración de agua. ¿En dónde? En la otra fase, que es la fase gas. Ahí. ¿Está? Entonces, por quinta vez, esto es una curva de equilibrio. Punto. Como toda curva de equilibrio debe especificarse a qué temperatura está dada. Esta que estoy presentando acá es a 20 grados. ¿Está? Bárbaro. ¿Tienen todas esta forma sigmoidea de una S? No, no todas. Pero unas cuantas sí la presentan y otras cuantas no las presentan. ¿Está? Bien. Vamos a lo que decíamos hoy. Si mi sólido tuviera una humedad de esta que está acá, abscisa 0,33, toda la humedad que esté por encima de 0,33 tiene una presión parcial de equilibrio igual a la del agua pura, por lo tanto la humedad relativa vale 100, y como yo les dije que la actividad era humedad relativa dividido 100, va 1. O sea, en este sólido, toda el agua que está retenida en ese sólido, cuya humedad sea mayor a 0, invento el número porque no está acá, 0,33, es humedad combinada. No combinada, perdón. No combinada.
toda la que esté por encima de este punto es no combinada. Y toda la que esté por debajo de este punto es combinada, porque la presión parcial empieza a ser menor que la del agua pura. Perdón que me trabuqué. ¿Está? Si este producto yo lo expongo a aire a 20 grados Celsius y humedad relativa del 55%, o sea, actividad 0,55, la humedad que va a adquirir ese sólido será algo parecido, invento el número, 0,12, que es el valor de esta abscisa. ¿Cuánto tiempo necesito para que llegue a 0,12? Repito, un segundo, un día, una semana, un siglo, no lo sé. Pero cuando llegue al equilibrio, la humedad de este sólido va a ser 0,12. Y por último, si yo seco este producto desde la humedad inicial 0,5 hasta las condiciones de equilibrio, esto es lo que se llama humedad libre, que es la cantidad, la humedad que le puedo retirar al sólido. No le puedo retirar más humedad. Entonces, espero que con esto le haya quedado un poco más clara la definición que vimos en la placa anterior. Estas. ¿Alguna duda de esto? Asumo que no. Yo creo que esa es la mejor, esta transparencia, Jorge, es de las que más importante que uno tiene que acordarse. Es lo que yo quiero machacar es el primero. Esto es un equilibrio termodinámico. Termodinámico. Para cada producto tendrá su curva de equilibrio. ¿Tá? No es lo mismo, lo vamos a ver ahora, creo que en la siguiente o en la otra, isotermas de absorción de, no sé, papel, óxido de zinc, tabaco, bueno, cada una tiene una curva distinta. ¿Tá? Y ahora voy a esforzar a explicar esto de que AW es igual a humedad relativa sobre 100, que es igual al cociente de la presión parcial de agua sobre la presión parcial del agua pura. Cuando ustedes eran jóvenes, en algún curso de fisicoquímica, no me acuerdo qué número, vieron la definición de la función de Gibbs, energía libre. ¿Están viendo un documento Word ahora? Sí. Bárbaro. ¿Ah? Y lo que veían de los cursos de fisicoquímica, que era que en un sistema termodinámico, la condición de equilibrio en un sistema cerrado, temperatura y presión constante, viene cuando la variación de la función de Gibbs vale 0. Por otra parte, la energía libre para ese sistema era la diferencia entre la entalpía menos el producto de la entropía por la temperatura. Esto, no voy a hacer la pregunta, ¿se acuerdan de esto? Porque estoy seguro que la respuesta va a ser no me acuerdo, o me equivoco. ¿Hola? Sí, ¿Hola? por arriba. Por arriba, bien. Ahora una pregunta. ¿En qué físico-química, qué número tiene usted idea de que veían algo de este estilo? 101. 101, muy bien. Físico-química, En orgánica también se ve. ¿en orgánica también? Inorgánica. Porque cuando uno se mete, no sé si es temática en orgánica, cuando uno ve cinética química, distintas cosas, la fusión de Gibbs empieza a importar. Tal vez también lo ven ahí. Pero quiero... bueno, sigamos con la cuestión 2, que es si no toma la diferencial de todo eso, bueno, le queda esto que yo acabo de definir, ¿no? Entonces, para un sistema multicomponentes en el que puede haber cambio de composición por intercambio de las especies, estamos considerando, piensen esto a la luz de lo que tenemos es un sólido que tiene agua y aire que también tiene agua, y yo quiero transferir agua del sólido al aire. Y cuando llego a la condición de equilibrio, es aquella en la cual uno puede analizar de dos formas. El agua que está dentro del sólido deja de transferirse al aire, o las velocidades de transferencia del aire al sólido, del sólido al aire, se igualan. ¿Está? Pero en todas esas hipótesis, la función de Gibbs también ustedes vieron que se puede expresar como una función de temperatura, presión y el número de moles del componente I.
Si uno toma la diferencial a presión y temperatura constantes, estos dos términos, y así se le aparece esto, que es la sumatoria de las derivadas de la energía libre respecto al número de moles de la especie I, manteniendo constante temperatura, presión y el resto de los componentes, el resto de los moles de los otros componentes. Y esto, y ahí se les puede llegar a mover algo en su memoria, esto es lo que se define como el potencial químico de la especie I, esta derivada. La derivada de la energía libre respecto al número de moles del componente I manteniendo constante presión, temperatura y el resto de los moles. ¿Se acuerdan esto del potencial químico? Alguien que me diga así, porque si no llamo a la docente de Físico-Química 101 y los denuncio a todos. Nos acordamos del nombre. Bien, Sí. ya salió. ¿Y para qué era el nombre? ¿De qué servía esto del potencial físico? ¿En qué lo empleaban? A ver si alguien se acuerda un poquito más. Tal vez deberían tener en forma subcutánea la importancia de la definición del potencial químico es que para que un sistema, primero, las especies se mueven desde los lugares en un sistema multifásico, de muchas fases, ¿no? Las especies se mueven bajo un gradiente de potencial químico. O sea, se mueven desde aquellos lugares de los sistemas o de una fase donde hay mayor potencial químico hacia aquellos donde hay menor potencial químico. Y la condición de equilibrio a presión y temperatura constante, la ecuación 3, a presión y temperatura constante, es cuando el potencial de todas y cada una de las especies está en equilibrio y no se transfiere de una fase a la otra. ¿Está? O sea que para que haya equilibrio en nuestro caso que queremos analizar, que es el intercambio de agua que está en un sólido con el agua que está en el aire, es cuando el potencial del agua en esas dos fases vale lo mismo. ¿Está? Bárbaro. Entonces, de todo este diferencial, como sea presión y temperatura constante, y la especie que a mí me interesa es el agua, que es la única que se transfiere, va a quedar que el diferencial de energía de Gibbs es esto, el potencial del agua por la diferencia de moles de agua que se transfieren. ¿Está? Y ahí, recorriendo vuestras profundas conocimientos, tal vez alguien muy memorioso se acuerda que una forma de calcular el potencial químico era el potencial químico de referencia por RT logaritmo de la actividad de ese compuesto. ¿Está? La actividad de ese compuesto, en este caso el agua, pero es para cualquier compuesto, para las fases gaseosas es igual al cociente de las fugacidades, que si el sistema es a presión baja y temperaturas bajas, como es en el caso de los sistemas de secado, esto es el cociente de las presiones parciales. Entonces el cociente de la fugacidad del agua dividida la del agua pura es igual a la presión parcial del agua dividida la presión parcial del agua pura. ¿Está? Y esto, retomando la definición de humedad relativa que ustedes vieron en el tema ciclometría, la actividad del agua al estado vapor es igual a la humedad relativa sobre 100, porque la definición de humedad relativa es este cociente de la presión parcial del agua dividida por el agua pura multiplicado por 100. ¿Está? Y por lo tanto, para que a una presión y temperatura dada se cumpla el equilibrio, lo que tiene que suceder es que el potencial químico del agua en la fase gas sea igual al potencial del agua en la fase sólida. ¿Está? Entonces, si uno iguala las dos expresiones de definición del potencial químico, como un potencial de referencia por RT logaritmo de la actividad, y acá es porque toda esta perorata, donde espero que el interés sea de todos los alumnos, pero debería ser un poco más de interés de los alumnos de ingeniería de alimentos. Vamos a terminar con esta demostración o mostración. Si uno iguala esto, en el agua vapor la actividad era el cociente de la humedad relativa sobre 100, y en el agua líquida es la actividad del agua líquida que está en la fase sólida. Es igual a la humedad relativa del aire dividido 100. Bueno, lo que hice acá fue llegar a esa expresión sin excesiva, sin estar demasiado estricto. Hay unas cosas en la demostración que, bueno, hice alguna suposición que no importa. ¿Por qué digo que esto es de especial interés de los estudiantes de ingeniería de alimentos?
A ver, alguno de los que estén aquí, o alguna de las que estén aquí, que sea ingeniería, estudie ingeniería de alimentos, la pregunta es si es la primera vez que ven esto de la actividad del agua. Silencio profundo. No es la primera vez, no. No es la primera vez. Porque es bastante importante, la actividad del agua es importante, pero es porque es particularmente importante en la carrera de ingeniería de alimentos. Hay un montón de propiedades, un montón de cinéticas y un montón de fenómenos en los cuales la actividad del agua juega un papel importante. Y entonces voy a ser machacón con lo que estoy diciendo, hasta casi tonto. ¿Cómo? Entonces, la actividad esta que yo digo que tiene mucha importancia en los alimentos es la actividad del agua líquida que está metida dentro del alimento. ¿Está? Entonces, esto, demostración termodinámica, es muy poderosa, porque la pregunta sería, y bueno, fantástico, estamos todos de acuerdo que la actividad es muy importante, y qué sé yo, y qué sé cuánto. ¿Cómo mido la actividad del agua líquida que está metido ahí adentro? Bueno, esto es lo que prueba, desde el punto de vista termodinámico, que si yo espero que llegue al equilibrio ese producto que tiene agua, el tiempo suficiente en condiciones de temperatura y presión constantes, si mido la humedad relativa del aire que está en equilibrio con ese producto que tiene agua, sé, calculo, conozco la actividad del agua líquida. ¿Está? Entonces lo que acabamos de ver acá es la demostración termodinámica de por qué esa igualdad es cierta. Porque en esto de los alimentos hay históricamente una aproximación microbiológica que estaba bastante ligado a la actividad de los sistemas microbiológicos, donde muchos investigadores comenzaron a ver que dos sistemas que tenían igual cantidad de agua, entendiendo por cantidad la definición de humedad en base húmeda, por ejemplo. Tengo 100 gramos del medio A y 100 gramos del medio B, los dos tienen 20% de agua y 80% de otras cosas, pero la actividad microbiana en este es muchísimo más intensa que en este otro. O la actividad de desarrollo de hongos, o la actividad de levaduras, o la actividad de lo que fuere. Y entonces comenzó a acuñarse la definición que una cosa era la humedad, masa de agua dividida en masa total, la masa y otra cosa era la actividad del agua. Entonces se construyó un montón de conocimiento basado en esta observación empírica. Por otro lado, desde la termodinámica uno llega a poder medir la actividad de agua o justificar por qué midiendo la humedad relativa de un sólido en equilibrio es igual a la humedad del agua. ¿Está? Muy bien. Quedó levemente claro esto de la actividad del agua líquida metida dentro del sólido es igual a la humedad relativa del aire que está en equilibrio con ese sólido en condiciones de presión y temperatura constante. El que caso otorga, por lo tanto, si nadie dice nada, voy a suponer que esto es cierto. Bueno, curvas de equilibrio. Seguimos con curvas de equilibrio. En algunos sistemas, o sea, para algunos productos, se produce lo que en general se conoce como el fenómeno de histéresis. El fenómeno de histéresis es que en los sistemas en equilibrio no necesariamente para una condición de humedad relativa del aire, en este caso, me determina unívocamente la concentración de agua. ¿Tá? Son apartamentos de estos equilibrios. Meto un paréntesis acá. Cuando vimos el tema de destilación, dedicamos cierto tiempo a estudiar los equilibrios. Vieron que está todo bárbaro las líquido vapor ideal, ¿no? la clásica benceno-tolueno, pero que había, por un lado empezaban a presentarse apartamentos con desviaciones positivas y desviaciones negativas de la idealidad, apartamentos más complicados donde aparte de vapor y del líquido empezaban a aparecer otras fases, etcétera, etcétera. Bueno, con esto de los sólidos y el agua también. No hay tanta diversidad de, digamos, tipos de equilibrio, pero en algunos casos se presenta esto de la
histéresis, que tiene que ver desde el punto de vista estructural, que una vez que el agua ingresa a un sólido y después se egresa del sólido, en ese intercambio de absorbe agua, desorbe agua, a veces hay cambios estructurales en el propio sólido, porque bueno, alguna fracción del volumen que ocupaba el agua líquida, cuando sale, mecánicamente también tenía algún soporte del propio sólido. Pero bueno, simplemente citarlos de que esto también existe. Acá tenemos un producto real, que es nuestra conocida yerba mate. Yerba mate no presenta histéresis, y ahí hay dos curvas, una a 30 grados y otra a 40 grados. Y la razón por qué está esta diapo ahí, fundamentalmente son tres. Uno, porque es un producto común que todos los uruguayos conocemos. Dos, no presenta histéresis. Tres, no se asemeja demasiado a una sigmoidea. Cuatro, verán que la variación de la temperatura no influye demasiado en cómo es esa línea de equilibrio, ya sea que esté a 40 grados o 30 grados. ¿Ok? Bueno. Pues a esta que me gusta mucho porque es en un mismo diagrama, cuatro productos distintos. Hoja de tabaco, madera, papel triturado, óxido de zinc. ¿Está? ¿Y por qué me gusta esta? Porque 25 grados. Acá dice que estas curvas son a 25 grados. Tienen muchos usos, como decía Eduardo, estas isotermas de absorción, que así se suelen llamar, a veces con más corrección se llama curvas de equilibrio de agua contenida en sólidos. Pero me sirve para hacer el siguiente comentario. Yo pongo una hoja de tabaco, un trozo de madera, un poco de papel triturado y un poco de óxido de zinc en aire que está a 25 grados y humedad relativa del 20%. Y espero, voy a seguir usando esta muletilla, un segundo, una hora, un día, una semana, un mes, un año, y qué sé yo, los dejo allí, en la misma habitación en la que está a 25 grados y a 20% humedad relativa. ¿Y qué va a pasar? Bueno, la hoja de tabaco va a terminar con una humedad en base seca de 0,12, la madera va a terminar en una actividad que va a ser 0,04, el papel triturado 0,03 y el óxido de zinc 0,01. No sé, invento los valores. Pero más allá de los numeritos, lo que quiero mostrarles es que tres sólidos distintos, puestos en iguales condiciones de temperatura y humedad relativa de aire, cuando llegan al equilibrio, en principio estos cuatro que están acá van a terminar con humedades distintas. Todos van a seguir teniendo agua en su interior, pero en proporciones o cantidades distintas. ¿Ok? Ustedes pueden encontrar en la literatura correlaciones analíticas de cómo son las isotermas o las curvas de equilibrio para distintos productos. En particular ahí les presento una que es para el agua a 25 grados, solo para ejemplificar esto que está acá. Vamos a ver una que sí presenta histéresis. Estos son disquitos de manzana a 4 grados, 4,4 grados, pucha ganejo, a 4,4 grados, porque sí me viene esto, acá. Y bueno, hay una zona en la cual los dos se superponen y otras zonas donde se separan ampliamente las curvas de la manzana. Hay algunos otros equilibrios que son bien distintos, ¿tá? Cuando se forman cristales con los distintos hidratos, para que vean el apartamiento de esta idealidad. Y acá tienen el de sulfato de cobre con solución, pentahidratado, etcétera, 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 como va cambiando la curva, que va saltando en escalones, presentan esa particularidad este tipo de sólidos. ¿Ok? ¿Alguna duda de esto que estuvimos viendo hasta el momento? De las definiciones de agua libre, agua combinada, de la isoterma, de absorción, etcétera, etcétera. Bien. Entonces yo me voy a tomar un descanso y ustedes van a pensar durante los próximos 3 minutos la siguiente situación.
queremos secar tablas de eucaliptus grandis, desde verde, o sea, apenas cortado el tronco, hasta una humedad final del 12%. ¿Está? Y hay un muchacho que sabe mucho y me dice, mira, si lo ponemos con aire a 25 grados y humedad relativa de 80%, lo podemos secar al 12%. La pregunta que usted debe responder es si es posible obtener tablas de eucaliptus grandis al 12% de humedad. No, no es posible. Utilizo aire a 25 grados y 80%. Los dejo para que ustedes mediten y veamos vuestros conceptos. Vamos a dar un par de minutos. Tiene que ser sin el diagrama de equilibrio. ¿Cómo, perdón? No escuché el comentario. O sea, tenemos que responderla sin tener el diagrama de equilibrio. Porque si no, Usted es un profesional y tiene a su alcance todos los diagramas y todas las computadoras del mundo. Ok. Gracias. La respuesta es que, como supongamos que usted es un profesional y yo lo contrato, porque bueno, tengo este amigo mío que me dice que puedo hacerlo, pero ingeniero o ingeniera, quisiera saber su opinión profesional si esto es cierto. Por alguna razón, no. Profe, ¿podría poner de vuelta la letra? Bueno, vamos a ver. ¿Ven las tablas? Ah, no tengo que poner compartir. Perdón. ¿Dónde está esto? Acá, compartir pantalla. ¿Están viendo? Sí. A mí me parece sobreimpreso, tengo la foto de las tablitas media tapada por un cartel. No sé si ustedes ven tapada por el cartel o no. O sea, se ve la letra. ¿Se ve la letra? Bárbaro, entonces. Yo la letra la tengo parcialmente tapada por el cartel de la votación. Muy bien, vamos a detener la votación acá, que hay 15 votos que dicen que no es posible, 16 votos. Bueno, vamos a esperar, porque veo que están decidiéndose a votar antes de cerrar la urna. Bueno, está, 3 minutos, falta un segundo. Bien, 20 votos dicen que el 80% de los votos dicen que no es posible y el 20% dice que sí es posible. Bien. ¿Alguien quiere argumentar por la opción sí es posible y otra persona por no es posible? Escucho. Yo lo vi en la línea de equilibrio para la madera, que es en otra de las diapositivas. Para 80% de humedad, el X de equilibrio es mayor a 12%. Para 80% de humedad relativa, el X, según esto, es como, no sé, más de 15. Ese es el razonamiento de Mateo, creo que fue quien respondió. De los que argumentaron de que sí era posible,
Sí, yo argumenté que sí porque me fijé en internet ahí en un gráfico que tal, el tiempo que demora un montón de horas, pero sí podría. Pero estaba capaz que, no sé, por ahí. Perfecto. Bueno, este pequeño ejercicio me encantó. Me encantó por dos cosas. Voy a comenzar por esta última. Primero, voy a ver lo que dijo Mateo. Y el comentario general sería, estimados estudiantes, la termodinámica es una rama de la ingeniería o de la ciencia que es fantástica. Nos permite rápidamente decir, esto va a funcionar, esto no va a funcionar. Y como correctamente dijo Mateo, si yo vengo a esto a 25 grados, y humedad relativa del 80%, jamás voy a llegar a 12%. Su arranco de una cosa que por acá se va a bajar la humedad, va a bajar la humedad, pero cuando llegue a no sé, 15,2, si esto que fuera, no va a bajar más la humedad. Y era al compañero que argumentó que en internet leyó que sí, pero que iba a tardar muchísimo, le mintieron. Y esto me da pie para hacer un pequeño speech. Voy a gastar 60 segundos, pero me parece relevante. En el pasado, estamos hablando de 50 años para atrás, un profesional en la rama de conocimiento que fuere, era una persona que tenía información reflejada en algo que se llamaba biblioteca, con libros de papel, y una cierta formación para poder interpretar lo que esos libros decían. Y combinaba su formación adentro de su cabeza y la información adentro de los libros para poder responder preguntas, resolver problemas, etcétera, etcétera. Entonces, que el problema sea un problema jurídico, donde el profesional tiene que ir a los códigos y lo que sé qué, o un problema de ingeniería. Con el evolucionar del tiempo, yo no quiero afirmar, porque sería falso, que hoy la información está disponible para todo el mundo. Es entrar en Google, poner allí las palabras claves e inmediatamente le aparecen 2.300 páginas sobre el tema que usted consulta. Por lo tanto, en la formación profesional, a mi juicio, pasa a tener más importancia, para la redundancia, la formación que la información. Entonces, ustedes están capacitados para procesar esa información y decir, este vendedor que me dice que si yo pongo un secador a 25 grados, 80% va a funcionar, me está mintiendo. ¿Está? Y ahora voy a repercutir sobre esto. Bueno, no, ahora el vendedor dice, ay, no, me equivoqué, mire, para tener madera al 12%, vamos a secarla con aire a 25 grados, sí, pero con aire de 60% de humedad. Y ahora yo repregunto eso, si seguimos el mismo reglamento, con aire del 60% voy a estar, no, vamos a poner aire 50% de humedad relativa para que no quepa duda. Si yo seco con aire a 25 grados y 50% de humedad relativa, en el equilibrio esto va a llegar a una humedad de, no sé, 8%. ¿Puedo llegar al 12%? Sin duda que sí, porque la humedad, suponiendo que yo tengo constante la humedad relativa de temperatura, parto de una humedad por acá arriba, bajo, en algún momento llego a 12, y ahí paro de secar. Entonces, cierro este ejemplo. La termodinámica es una herramienta poderosísima. Nos dice si esto va a funcionar o no va a funcionar. Una vez que uno llega a la respuesta, sí va a funcionar, lo que falta es responder bárbaro. ¿Cuánto tiempo me va a llevar? O sea, pasa a jugar la cinética de los procesos, las cinéticas de las reacciones. ¿Se acuerdan? Tal vez cuando alguien mencionó que esto de la energía de Gibbs y yo qué sé qué, lo había en orgánica, es posible que lo hayan visto desde un enfoque que tiene en cuenta si una reacción tal, hay 3 o 4 rutas alternativas, si alguna de ellas uno lo puede descartar analizando el cambio de energía libre. Y uno dice, esto no va a funcionar, de estas 3 o 4 posibles caminos, me quedan estos 2,
no me queda uno solo. Y después viene la parte de cinética clínica. ¿A qué velocidad va a ocurrir esto que termodinámicamente nos dijeron que funcione? ¿Está? Bueno. Termino el ejemplo. Espero que les haya sido de utilidad. Así que ahora nos vamos a abocar a estudiar en profundidad para poder responderle a mi amigo, que tiene las tablas para secar, que ha descubierto, lo hemos descubierto junto con él, que con aire a 50% humedad relativa de 25 grados sí puede secar las tablas. ¿Cuánto tiempo va a llevar? Porque el problema normalmente en la vida real se presenta, este señor tiene que secar tablas, pero tiene que producir, invento, 1000 tablas por semana. Dependiendo del tiempo que le lleve secar esto, será cuán grande o cuán chico será el secador para poner una cierta cantidad de tablas allí adentro de forma tal que por semana pueda producir esto. ¿Ok? Entonces vamos a meternos a la cinética, o sea, a la velocidad a la cual ocurre la transferencia de agua desde dentro del sólido hacia la corriente de aire. Tomando como caballito de batalla, tal vez seguiremos con esto de secar una tabla. ¿Está? Entonces, en esto del secado, hay dos escuelas, o dos formas, al menos, de intentar modelar esto. Uno es meterse adentro del sólido y estudiar los mecanismos por los cuales se mueve el agua dentro del sólido. Como ustedes sabrán, el agua se puede mover por gradientes de concentración, eso es difusión. El sólido puede tener una estructura que haya pequeños canalículos llamados capilares, por lo tanto el agua puede también eventualmente moverse por los capilares. Puede moverse por flujos de presión y contracción. Yo acá me gusta poner un ejemplo tonto, que es bastante tonto, pero creo que fija idea. Si usted tiene que secar una esponja que está llena de agua, lo primero que tiene que hacer es apretar la esponja para que salga el agua. O sea, que le genere un gradiente de presiones y el agua sale. ¿No? Bueno, hay algunos sistemas en los cuales eso es posible. Flujo producido por gravedad, y la última es una secuencia de operación de condensación que es un poco más complicado. Ese es un enfoque, o sea, meterse adentro del sólido y ver qué mecanismos ocurren, que a veces comanda uno, a veces están en serie, a veces están en simultáneo, y no hay ningún proceso de esos que sea el que comande toda la transferencia de agua dentro del sólido. El otro enfoque es mirar el secado del lado de afuera, del lado del aire, digamos, y concentrarse en las condiciones del aire, a qué velocidad, qué temperatura, qué humedad tiene el aire. ¿Cómo está el sólido? ¿Es una tabla, es un prisma de tanto por tanto por tanto, o son pequeñas partículas? ¿Cómo se contacta el aire con ese sólido que está seco? ¿El sólido está quieto o está agitado? De estas dos formas, hay una que es más difícil y otra que es más fácil. Nosotros vamos a tomar la más fácil, que es verlo desde el punto de vista de los mecanismos externos. A los muy memoriosos que recuerden la primera clase de este semestre, decimos que el objetivo de este curso es, entre los objetivos específicos, presentar la complejidad de los sistemas y luego introducir las simplificaciones que lo dan más o menos fácil manejables. Entonces lo que vamos a hacer es ver el secado desde el punto de vista de afuera del sólido, desde el aire, y vamos a hacer algunas simplificaciones que nos permitan modelar o dimensionar o manejar estos sistemas. ¿Está? Por lo tanto, vamos a hacer una experiencia hipotética. ¿Está? En el cual vamos a... ¿Qué pasa? Ahí está. La experiencia hipotética, yo coloco un sólido en un plato, en una balanza. Sí. ¿Por agitación en sólido te referís a un sólido en movimiento? Un segundo, por favor. Okay. Perdón, me repetís la pregunta porque no te escuché. Disculpen que... ¿Por agitación del sólido te referís a un sólido en movimiento? No, por agitación del sólido es
A ver, ponele que querés secar partículas. Sigamos con el ejemplo de madera. Para como sólido, vos podés secar una tabla de madera o podés secar chips de madera. Chips de madera son trocitos de madera. ¿Está? Vos podés secar los chips quietos, entendiendo quietos que no hay movimiento relativo entre las partículas y el aire que lo atraviesa. Esa es una situación. O se mueven. El ejemplo más clásico de que las partículas se secas en un lecho fluidizado. Fluidizás el lecho, las partículas se mueven. ¿Se acuerdan que los lechos fluidizados se comportan como un fluido en ebullición? O sea, se mueven para todos lados. Entonces, cuando me refiero a eso, movimiento, si hay movimiento relativo entre las partículas. Claro. Ok. Entonces decía, vamos a hacer una experiencia hipotética en la cual en un plato de una balanza colocamos el sólido. Supongamos que nuestro sólido es un trozo de madera. ¿Está? Eso, y le empiezo a pasar aire paralelo a la superficie con una cierta temperatura y una cierta humedad. Y vamos a hacer lo que se llama la experiencia en condiciones de secado constante. ¿Qué significa condiciones de secado constante? Analicemos un poco esto que va a pasar. La tabla está húmeda, por lo tanto, el agua va a salir de dentro de la tabla y va a ir a parar al aire. Entonces, stricto sensu, si acá el aire tiene una temperatura y una humedad, luego que abandone el contacto con la tabla tendrá una temperatura un poco inferior, porque le transfirió calor a la tabla, y tendrá una humedad un poco mayor. Las condiciones de secado constante, lo que implica es que uno le pasa un caudal de aire lo suficientemente alto para que ni la temperatura ni la humedad del aire varíen prácticamente. ¿Ok? ¿Quedó claro esto? Bárbaro. En los cursos anteriores los invitábamos a visitar nuestro laboratorio, cosa que en situación de pandemia esto no es posible. Así que les voy a presentar una foto de lo que verían ustedes en alguno de los secadores que tenemos en nuestro laboratorio. Esto es lo que es un secador de bandeja o aire paralelo, que básicamente lo que tienen es, esto que está aquí es una bandeja dentro de la cual uno puede colocar el sólido que quiere ensayar, sobre una otra bandejita que lo sostiene. Acá hay una balanza que la particularidad que tiene es que puede pesar para abajo, o sea, no le cuelga. Y por aquí circula aire, acá hay un ventilador que no se ve en extremo, pero que acá se ve la descarga del ventilador, el aire circula por aquí, acá hay una batería de resistencias, y vuelve a entrar y así esto. Y toma aire fresco por la punta. ¿Está? Entonces, la experiencia que estamos hipotéticamente realizando es colocamos un sólido, en este caso en esta bandejita, y con la balanza voy midiendo peso versus tiempo. ¿Está? Si yo mido peso versus tiempo, tal vez haga una pequeña obesidad. Peso, tiempo. A tiempo igual a 0, este es un P0, 1, 2, 3, no sé, segundos, minutos, horas, lo que uno guste. ¿Ya? Si yo a ese sólido, a una parte de ese sólido, antes de colocarlo sobre la bandeja, le hago una determinación de humedad, yo sé la masa de sólido seco que tiene este sólido que coloco arriba de la bandeja. Entonces, el peso va a ser igual a la masa de sólido seco más la masa de agua. ¿Sí? Esto lo calculé haciendo una determinación de humedad en el sólido. Supongo la humedad dio, en base de humedad, 50%. Y yo pongo una tabla que pesa inicialmente 1 kilo, y por lo tanto la masa de sólido seco son 500 gramos, y la masa de agua tipo igual a 0, que son 500 gramos. A medida que va abriendo el peso, la masa de sólido seco permanece constante. Entonces yo puedo calcular la humedad en cada instante. ¿Sí? Esto peso todo, esto es constante, saco la masa de agua en cada instante, y esto va a ser la masa de agua sobre la masa de sólido seco. ¿Está?
¿Perfecto? Entonces, puedo construir esta gráfica, que es cómo varía la humedad en función del tiempo. ¿Está? Bárbaro. Y acá tienen que hacer un acto de fe, que si ustedes hicieran esa gráfica, ¿está? Les daría de esta forma. Un primer tramo AB de forma, abro comillas, irregular, un segundo tramo BC, que es una recta, y luego un par de tramos que son curvas CD y DE. ¿Está? Vamos a derivar esto en forma numérica o con alguna otra forma de hacer la derivada. Y ahí tenemos la definición de velocidad de secado, M, que es la masa de sólido seco que pusimos sobre ese plato de balanza, dividido el área que está en contacto con el aire, que pasa, por la derivada de la humedad respecto al tiempo. Derivada de la humedad respecto al tiempo que hacemos numéricamente. Las unidades de M son masa de agua por unidad de tiempo por unidad de superficie. ¿Está? Bien. Y seguimos haciendo un acto de fe, y del primer tramo AB de forma irregular, que a veces se le llama estado, fase o periodo de entrada en régimen estacionario. Primero está mal, porque en un secado nunca el sistema está en estado estacionario, porque por ejemplo la humedad está variando, porque eso se trata de secar. ¿Está? Pero bueno, se entiende que este es un periodo en el cual hay algunas variaciones, que puede ser la AB o A'B, dependiendo de cómo es la temperatura de ese producto respecto al aire con lo que estoy secando. No importa, vamos a entrar un poco más de estas. Luego se acuerda que había un periodo de una recta, por lo tanto la derivada de la recta es una constante. Luego hay otro periodo de velocidad decreciente lineal y un periodo decreciente no lineal. Y acá aparece la primera definición de humedad, una humedad especial o particular que se llama humedad crítica. ¿Está? La humedad crítica es una definición absolutamente empírica. ¿Por qué recalco la palabra empírica? Para diferenciarla de las definiciones de humedad libre, humedad, de humedad combinada, humedad no combinada, humedad de equilibrio. Las otras eran definiciones termodinámicas. La humedad crítica es la humedad en el cual el sólido deja de secar en el periodo de velocidad constante y empieza a secar en un periodo de velocidad decreciente. Pero básicamente es cuando deja de secar en el periodo de velocidad constante. ¿De qué depende el valor de la humedad crítica para un mismo sólido? Dependiendo de si uno varía las condiciones del aire, o incluso si yo dejo constante las condiciones del aire, o sea, aire igual temperatura igual humedad. Si yo estoy, retomemos el ejemplo de la tabla, si yo estoy secando una tabla de 1 pulgada de espesor, o de 2 pulgadas de espesor, la humedad crítica va a ser distinta. La humedad crítica se asocia, como su definición es cuando termina el periodo de velocidad constante, en algunos textos pueden encontrar una explicación de cómo se produce el periodo de velocidad constante. La explicación que aparece en algunos textos es, cuando yo tengo humedad, suficiente cantidad de humedad sobre la superficie del sólido, hay una pequeña capa de líquido, y entonces el aire entra en contacto con esa delgadísima capa de líquido, y es como si secara agua. Mientras que una vez que se termina esa película de líquido y empieza a extraerse el agua que está en la propia masa del sólido, allí desaparece esa película y dejamos de secar agua, cual si fuera agua libre y pura, y empieza a secarse el agua que tiene que llegar desde el interior del sólido. ¿Está? Por lo tanto, el valor de esa humedad crítica, X sub C, depende de las condiciones en las cuales estoy secando. Temperatura, humedad relativa, velocidad del aire, espesor del sólido. Cambio alguna de esas y la humedad va a variar. Luego, siguiendo con este modelo,
que dice, bueno, me empieza a desaparecer la película de líquido, entonces en algunos lugares todavía permanece, se empieza a secar, y entonces aparece un periodo de velocidad decreciente lineal. Y luego cuando desaparece completamente el agua de la superficie, empieza a primar o a controlar los procesos de transferencia dentro del Sol. Dicha esta narración, primero, es una aproximación cualitativa. Segundo, es una simplificación de la realidad. ¿Ya? Es una simplificación de la realidad. ¿Por qué hacemos esta simplificación de la realidad? Bueno, en la primera diapo de la clase de hoy hablábamos de que esto del secado es un fenómeno complicado por su representación matemática y física de sistemas multifásicos, donde se transfiere simultáneamente calor, masa y cantidad de movimiento. Lo que estamos haciendo es una simplificación para poder manejar estos sistemas en forma sencilla. ¿Está? Periodo de velocidad creciente lineal, no lineal, y, perdón, me omití de decir esto que me pareció, lamento haberlo omitido, uno lo seca, lo deja secando, seca, 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 y la humedad al final no es cero. La humedad es la humedad de equilibrio de este sólido en equilibrio con la temperatura y la humedad del aire con el cual lo estoy secando. ¿Alguna duda de esto? Este va a ser nuestro modelo por excelencia para abordar el secado. ¿Alguna consulta, duda, pregunta, comentario? Bien, avante. Vamos a ver algunas curvas, en este caso de asbestos. Acá está el secado de asbestos a distintas temperaturas, entre 55 y 80. ¿Ya? Acá, como verán, los puntos son los puntos experimentales. Por ejemplo, tomemos esta curva que está, que es a 55. Wow. Uno lo que tiene son 4 puntos, que imponerle que esta parte es horizontal y que esta es la humedad crítica, no sé, como ven, las humedades críticas son distintas. Entonces, con esto quiero decir que es una simplificación de la realidad. Después le vamos a presentar, creo que en esta clase o en la otra, algunas curvas hechas por nosotros, de algunos productos, y van a ver que la presencia del periodo de velocidad constante es más bien poco frecuente, pero sirve muchísimo para modelar estos sistemas. ¿Está? Bien. Vamos a empezar a colocar ecuaciones que nos sirvan para modelar o calcular la velocidad de secado en el periodo de velocidad constante. ¿Está? Bien, periodo de velocidad constante, como su nombre lo indica, yo estoy transfiriendo calor por una parte del aire al sólido, a la tabla, esta que estamos imaginariamente secando. Por lo tanto, la cantidad de calor por unidad de tiempo, por unidad de tiempo será un coeficiente pericular de transferencia de calor por convección del aire sobre la tabla. El área en el cual está expuesta la tabla al aire, la temperatura del aire y la temperatura del sólido. Eso le da la cantidad de energía por unidad de tiempo. Por otro lado, está la transferencia de masa. En este caso lo vamos a llamar M sub C. ¿Está? M sub C es el flujo de masa, que son unidades de masa de agua, kilos, por unidad de tiempo, segundos, por unidad de superficie metros cuadrados. ¿Y a qué se igual la transferencia de masa? Y bueno, a un coeficiente pericular de transferencia de masa, en este caso por convección, dividido por un gradiente que es la concentración de agua del lado del gas en la interfaz, menos la concentración de agua o humedad en el seno de la corriente gaseosa. En el estado estacionario se igualan estas dos desde el punto de vista energético. Si yo a esta la multiplico por lambda o a esta la divido por lambda, puedo igualar las dos ecuaciones. Si admitimos que en principio es una hipótesis razonable que todo el calor que yo le transfiero al producto lo uso exclusivamente en evaporar agua, igualo las dos ecuaciones. U, que era la expresión que teníamos, igual a la transferencia de masa por unidad de tiempo por lambda. Si yo despejo rápidamente
¿Le suena conocida esta expresión que está por acá? Hola. ¿Nadie la reconoce? Psicometría, definición de temperatura de bulo húmedo del aire. Esa es la definición de la curva o recta de temperatura de bulo húmedo. Entonces, como una primera aproximación, es que en el periodo de velocidad constante, después vamos a ver con un poco más de precisión, la temperatura del sólido, más específicamente la temperatura de la interfase sólido-gas, es la temperatura de bulo húmedo del aire. ¿Está? Después, si uno se acuerda que decíamos o postulábamos que en esa hipotética experiencia venía un periodo de velocidad decreciente, si ese periodo de velocidad decreciente sigue siendo decreciente lineal hasta alcanzar la humedad de equilibrio, entonces la expresión que me queda de la velocidad es la expresión de una recta que pasa por el punto x hasta tercero y por el punto x crítica MC. Y rápidamente uno llega a una expresión que es la que está aquí. Que la velocidad en cada uno de estos puntos será la velocidad del periodo de velocidad constante multiplicado esta expresión que está aquí. ¿No? Pero es la expresión de una recta que pasa por dos puntos. Nada más que eso. Luego de abandonar la crítica y luego del periodo lineal no fuese hasta la humedad de equilibrio, fuese hasta otra humedad intermedia, los periodos de velocidad no lineal con la humedad, ahí ya tenemos que querramos o no meternos adentro del sólido. ¿Está? Si fuera un periodo de velocidad, perdón, si el mecanismo de transferencia de masa dentro del sólido fuera la difusión, para una placa de espesor 2L, ustedes tienen una expresión que es la que está allí. Que se parece mucho a las expresiones de difusión de calor que ustedes vieron en transferencia de calor en sólidos en estado no estacionario o fuera de régimen. Pero puede ser que no responda a esta expresión porque el agua se transfiere dentro del sólido por capilaridad. O algún otro mecanismo, o la suma de otros mecanismos. ¿Está? Entonces, nosotros vamos a trabajar siempre postulando que esta es la curva de velocidad. Un periodo de velocidad constante y un periodo de velocidad decreciente lineal que llega hasta la humedad de equilibrio. Veamos ahora algunas cinéticas de otros productos. Por ejemplo, lo que estamos sacando acá son cubitos de zanahorias que cuando se comienzan a secar tienen una arista de 1 centímetro, con aire que se toma al ambiente, se las calienta a las distintas temperaturas y a una velocidad de 1 metro por segundo. Se lo calienta a 40, a 50, a 80 y a 100 grados. ¿Está? Entonces, acá es, en esta hipotética experiencia, ¿cómo varía la humedad? Esta no es hipotética, perdón, estos son datos experimentales reales. ¿Cómo varía la humedad versus tiempo? ¿Está? Entonces, por ejemplo, un comentario, a los 3.600 segundos a la hora, cuando estamos secando a 40 grados, la humedad, primero que todas pasan para tiempo igual a 0. Todas las curvas salen de una humedad acá que es como que 6, 7, 8 o 9. O sea, primer comentario tonto. La humedad inicial de la zanahoria, hay 9 partes de agua y una parte de, llamémosle fibra, lo que no es agua. O sea que la zanahoria, como muchos alimentos, es pura agua. Luego, a los 3.600 segundos, si yo lo estoy secando con aire a 40 grados, la humedad estará en un valor de 4,5, pero si lo estoy secando con aire a 50 grados, la humedad será 2 con algo, pero si lo estoy secando con aire a 80 grados, la humedad será 1 con no sé cuánto, y si lo estoy secando con aire a 100 grados, la humedad será 0,8. Entonces, comentario bobo, y sí, a medida que aumenta la temperatura del aire con el cual estoy secando, se seca más rápido. Vamos ahora a la velocidad.
Como verán acá, la presencia del periodo de velocidad es típico del de 80, por ejemplo. Esto que sube y baja, o directamente baja, o hace una curva rara. La presencia del periodo de velocidad constante es... ¿Por qué digo? Y bueno, si uno va a la curva anterior, ¿no? Humedad versus tiempo. Los primeros puntos de arranque, uno le puede ajustar una recta experimentalmente siempre. Y por lo tanto, la derivada de la recta es una constante. Y la velocidad, ¿se acuerdan que era la masa sobre el ciclo sobre el área por la derivada de la humedad respecto al tiempo? Entonces siempre puede, entre comillas, puede fabricar una velocidad del periodo constante. Pero que después sea cierto. Miren otras curvas de secado de arroyo en capa fina, que esta es de la tesis de maestría de Berta Secchi. Miren cómo caen las curvas rápidamente a distintas temperaturas. Miren cómo son las expresiones de velocidad. No hay periodo de velocidad constante. Secada de logos de una planta de tratamiento. Miren esto. Miren cómo son las velocidades. Sube, llega acá algún periodo de no sé qué. Esto es secándose. A ver, que por acá la tengo las condiciones. A 60 grados y la velocidad de 1 metro por segundo. Aire ambiente, calentado hasta 60 grados. ¿Qué pasa con la temperatura? Y bueno, ¿qué pasa con la velocidad del aire? A medida que aumenta la temperatura, disminuye el tiempo para secarlo. La velocidad del aire secado van cambiando distintas temperaturas, distintas relaciones de X sobre X0. Cuanto mayor es la velocidad del aire, más rápido se va a secar, aunque no hay unas variaciones pero muy importantes. Por ejemplo, a 56 grados entre la velocidad 1,5 y 0,7, no hay gran diferencias. Acá está 2, no influye tanto, pero recuérdense que estamos secando en condiciones de aire constante, por lo tanto la velocidad no importa tanto. La humedad absoluta, obviamente cuanto más húmedo esté el aire, más lento se va a secar. Creo, déjenme verlo ahora. Vamos a dejar por acá en el día de hoy. Lo próximo que vamos a ver es cómo definimos la humedad final. O sea, volvemos al ejemplo de la tabla. Yo tengo una tabla que la corté del árbol y la humedad inicial es en base seca igual a 1. La tengo que secar. La pregunta es, ¿hasta qué humedad la tengo que secar? ¿Quién me define cuál es la humedad final del producto? Si les parece, lo vemos el miércoles de la semana que viene.